Hola, ¿qué tal, queridos pacientes? Soy la doctora Ana María Young y hoy te voy a hablar acerca de las fases de adaptación frente al estrés. Dentro de la fase de adaptación del estrés tenemos que va a existir la fase primaria o la fase de alarma, que es la fase en la cual el paciente puede tener como puede no tener síntomas. Entonces, lo que tenemos como segunda fase va a ser la fase de resistencia. Los pacientes es la segunda fase de adaptación en la cual los pacientes pueden presentar síntomas que sean del estrés propio o ataques de pánico. En los ataques de pánico los pacientes podrían confundirlo como que tiene, como que sea algo de origen cardíaco o que sea de origen digestivo, pero son ataques de pánico como tal, es una respuesta frente al estrés. En esta segunda fase vamos a tener cambios hormonales importantes como la disminución de la DHEA y el aumento del cortisol. La disminución de la DHEA va a afectar de qué manera. La DHEA normalmente tiene la función de ser una hormona precursora de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno. Otra función que tiene importante es ayudar al crecimiento neuronal, a la protección del sistema inmune, también ayuda a aumentar la densidad mineral ósea y tenemos de que su disminución va a afectar al paciente a largo plazo de manera negativa. Claro de que esta hormona va a disminuir conforme la persona va aumentando la edad, pero cuando tenemos un estrés prolongado y crónico va a afectar mucho más, ya que los niveles disminuyen en gran cantidad. Ahora, les voy a mencionar acerca de la fase tercera. La tercera fase es la fase de agotamiento. Esta fase es la fase de descompensación tardía, en la cual ya se va a ver afectada y la glándula suprarrenal, va a ocurrir una insuficiencia. Esta insuficiencia va también a estar relacionada y va a estar relacionada con que disminuyan los niveles de DHEA, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Entonces aquí ya los pacientes tienen un estrés crónico y esto aquí entran en un estadio de depresión, ¿verdad? Ciertos pacientes entran en depresión. Ahora, ¿cómo vamos a tratarla? Bueno, la depresión dentro de la fase primaria tenemos adaptógenos importantes. Ahora un adaptógeno que se habla muchísimo es la ashwagandha. La ashwagandha es un adaptógeno excelente, es muy muy bueno. Ahora, ¿cuál es el problema con la ashwagandha? Yo noto que mis pacientes me están tomando ashwagandha sin vigilancia médica, sin prescripción. Hay que tener en cuenta de que aunque sea un adaptógeno, es decir, alguna sustancia natural que te ayuda a sobrellevar las situaciones de estrés, igual puede tener efectos adversos en altas dosis. Entonces hay que tener en cuenta que la dosis de ashwagandha está recomendada que sea 600 miligramos por la media mañana o 600 miligramos en la noche y 600 miligramos en la noche, ¿verdad? Ahora, hay doctores que también sugieren que sean 2000 miligramos por día, ¿ok? Pero yo he visto mejores resultados en mis pacientes con 600 y 600 porque hay una mejor respuesta. No todos los pacientes van a responder bien a esas altas cantidades de ashwagandha, ¿ya? Pero recordar, más de 2000 no, porque sí he tenido pacientes que me toman muchísima cantidad de ashwagandha y me tienen efectos adversos, ¿verdad? Ahora, otra medicación importante que me gusta manejar dentro de la primera fase puede ser la valeriana, puede ser la conocida pasiflora, ¿verdad? Pero ahora esa sería la primera fase en que los pacientes pueden tener síntomas, pero de manera leve. Ahora vamos a la segunda fase. Dentro de la segunda fase tenemos que los pacientes me presentan ya los síntomas de estrés como tal y en esta fase nos enfocamos en trabajar con otro tipo de adaptógenos. ¿Cuáles son? Los adaptógenos principales que manejo en la segunda fase son ashwagandha, rhodiola rosea, panax ginseng, que es el adaptógeno más conocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Panax Ginseng tiene la función de también ser neuroprotector, te protege contra la neurotoxicidad, ¿verdad? Y también te ayuda con el déficit cognitivo que ocurre en los pacientes con estrés prolongado. ¿Ok? Entonces, otra sustancia importante que siempre me dejan pasar por alto es el consumo del chocolate negro. El chocolate negro es muy, muy bueno. El chocolate negro que contenga más del 70% de cacao es excelente porque también te ayuda en los pacientes que tengan algún tipo de estrés emocional y yo he visto mejor respuesta y los estudios indican de que se ve mejor respuesta en mis pacientes femeninas. Claro que mis pacientes hombres pueden consumirlo, masculinos pueden consumirlo, pero veo mejor respuesta en las mujeres, ¿verdad? Por eso evalúo de acuerdo a cada caso y se dan las indicaciones que deben tomar en casa, ¿no? Entonces, dentro de la fase secundaria y terciaria, ¿cuál es la diferencia? Me voy a manejar con los adaptógenos de manera muy similar, pero va a cambiar la dosis, es decir, la prescripción.
Ahora, si tú sientes de que tienes un estrés prolongado, estrés crónico y tienes déficit cognitivo y no entiendes por qué, puede ser por el estrés. Tienes esos fogs mentales, las lagunas en las que te olvidas de ciertas cosas, donde dejé mis llaves, donde dejé los lentes, ¿no? Esto aquí puede ser por el estrés crónico que presentamos en las situaciones del día a día. Entonces, si tú sientes esto y quieres que te ayude y te guíe con el estrés, estamos aquí y te espero en cita.